Un gran saludo para todas y todos. Es un placer para mí y un honor estar presente en este Foro Internacional de Justicia Restaurativa y Convivencia. Agradezco muchísimo a los organizadores por haberme dado la oportunidad de participar, de formar parte a la distancia a través de este video y contarles de alguna manera cuál ha sido un poco hasta ahora la experiencia en Chile respecto a la justicia restaurativa. Mi nombre es Daniela Bolívar, soy psicóloga de formación, doctora en ciencias criminológicas y académica de la Universidad Católica de Santiago, de Chile. Voy a contar muy brevemente cuál es la situación actual de la justicia restaurativa en Chile para luego comentarles algunos desafíos que me parecen que son relevantes resaltar y lo que ha sido la experiencia en nuestro país. Por un lado, puedo hablar de dos momentos, de implementación o de experiencias en este ámbito. Tenemos experiencias que duran más o menos entre el 2020 y el 2023 22, en el cual se producen varios pequeños proyectos piloto, iniciativas de justicia restaurativa en algunas fiscalías muy específicas y que son acotadas en el tiempo y que habitualmente fueron orientadas a recibir casos de baja envergadura penal. Luego, en el año aproximadamente desde el 2017 en adelante, empieza una discusión muy importante en lo que respecta a la situación que teníamos en ese momento en justicia juvenil. Veníamos de hacer una reforma importante en justicia juvenil. Em, Lamentablemente, la evaluación que se hace de esa reforma es negativa, o sea, es decir, no se logran los resultados esperados y empieza por primera vez a considerarse la posibilidad de hacer una nueva adaptación o reforma respecto de este proceso que era relativamente nuevo, pero que no cumplía con ciertos estándares lo suficientemente bien, como por ejemplo la especialización, como por ejemplo la prevención de digamos, en lo máximo posible de la judicialización, o mejor dicho, eh, la prevención de lograr prevenir que los jóvenes puedan llegar eh, a las situaciones más avanzadas del sistema penal de la mejor manera posible. Dado ese marco, empiezan a haber estas conversaciones. En 2017 eh, se empieza a hablar de distintos aspectos que había que mejorar en justicia juvenil y uno de ellos resulta ser la posibilidad de incorporar la justicia restaurativa. El Ministerio de Justicia toma la iniciativa de comenzar un piloto de mediación penal para jóvenes infractores de ley. Esto fue en el año 2017, fue un proyecto que duró un año entero en Santiago de Chile. Es un proyecto además que tuve la oportunidad de evaluar durante un año completo, haciendo entrevistas pre-post con fiscales, con defensores, con mediadores, con los casos, las personas participando del proyecto. Y eso arrojó un informe que permitió de alguna manera identificar cómo algunas cosas resultaban bastante bien cuando lográbamos desarrollar, ¿no es cierto?, este dispositivo de atención para jóvenes infractores de ley. Y que también era de alguna manera, entre comillas, la prueba, la evidencia de que era posible hacerlo en Chile. Eso dio lugar a una reforma en justicia juvenil ya se empezó a diseñar en ese momento, el año 2017, pero que solo comenzó a implementarse en el 2023 a través de una reforma que, como yo les contaba, en justicia juvenil, que primero partió siendo implementada en el norte de Chile, luego continuó en el sur y terminó este año 2026, en la zona centro. O sea, en este momento es la primera vez que tenemos en el país un programa a nivel nacional que tiene un resguardo o un marco legal formal en el sistema penal, y eso es justicia juvenil, y dentro de la justicia juvenil la mediación penal restaurativa. Quisiera agregar además que además de esta piloto inicial que hubo en Santiago, hubo otros pilotos que se fueron agregando en las otras regiones hacia el norte del país. Sin embargo, bueno, entre medio tuvimos la pandemia y eso también
hizo muy lento la implementación de estos pilotos, pero eso no obstaculizó que se llevara a cabo la reforma y que actualmente contemos con este nuevo servicio de reinserción social, que es el marco institucional más grande que se creó en esta última reforma, y de dónde está instalado el modelo de mediación penal juvenil. Entonces, nuestro modelo de mediación penal es un modelo donde aparece la figura de un mediador, que depende de este servicio de reinserción social juvenil, que es, digamos, el organismo que está a cargo de llevar a cabo todo lo que tiene que ver con con las medidas y las sanciones para jóvenes. Y esta figura de mediación penal en justicia juvenil se transforma en una figura alternativa, es decir, de diversificación. Y la idea es que los jóvenes que puedan pasar por esta experiencia puedan salir del sistema sin ningún tipo de consecuencia. ¿Ya? Eso está recién comenzando. Pero quisiera agregar que en algún momento también, en el año 24 y 25, me tocó y tuve la fortuna de liderar la implementación de un proyecto piloto de mediación penal para adultos en, en Santiago, con el apoyo de una fiscalía en particular, que fue la Fiscalía Centro Norte. Ese fue un proyecto que duró 2 años y que tuvimos la posibilidad única de poder diseñar un modelo y acompañar a un equipo que se fue formando con nosotros en mediación penal, pero que además recibió permanentemente la asesoría y el acompañamiento de un equipo de académicos. ¿Ya? Eso duró 2 años y también estamos a puertas de compartir un documento que de alguna manera sintetiza la experiencia de ese piloto. Algunos aprendizajes que tenemos o que yo rescato, que yo he ido, digamos, podríamos decir, enlistando respecto de los desafíos de la implementación en justicia restaurativa. Por un lado, em, todos sabemos que la implementación es un desafío en muchos niveles. Uno de los grandes desafíos tiene que ver con el nivel cultural, ¿no es cierto? Porque implica mirar el conflicto de una manera diferente, el delito de una manera diferente, la persona infractora de una manera diferente, lo mismo que la persona víctima, que habitualmente suele estar en un lugar muy, muy olvidado del proceso, pero que a través de la justicia restaurativa le damos protagonismo. Em, entonces, eh, tenemos un gran desafío que tiene que ver con cambios ya a nivel más institucional que necesitamos hacer. Algo que es fundamental en esto es que la mediación penal la tenemos que entender como un proceso, como una iniciativa, un mecanismo de justicia que si bien es cierto que el corazón del proceso está dentro, digamos, de la sala de mediación, que es lo que hace el mediador, el facilitador, con las partes, ¿no es cierto? Una vez que recibe el caso y todas las habilidades que tiene que desplegar para poder acompañar este proceso de diálogo y de acuerdo entre las partes. Para que eso ocurra, necesitamos un ecosistema que ayude a que ese proceso se realice y que se realice además de buena manera. Ese ecosistema es fundamental por varias razones. Primero, porque normalmente la mediación penal requiere derivaciones. Sin derivaciones no vamos a tener casos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos asegurar que este servicio llegue a la mayor cantidad de personas posibles? Es decir, ¿cómo abrimos la puerta de entrada lo más posible? En nuestra experiencia, algo que es muy habitual es que más bien la puerta se tiende a cerrar. Tendemos a buscar razones por las cuales el caso A o el caso B no pueden derivarse en mediación. Muchas veces hay ciertos temores a que las víctimas pidan más cosas de las que debieran pedir. Entonces hay un nivel organizacional que tiene que ver con lo cultural, que es relevante, y que nos cuestiona en cómo entendemos nuestro rol como institución, digamos, del Estado, para resolver este tipo de problemáticas. Cuando nosotros usamos el sistema de penal tradicional, asumimos que el Estado, la manera que tiene de responder es a través de dar una sanción.
y estamos ahí apostando a otros efectos, ¿no? De lo que implica la sanción, como el efecto disuasivo o de prevención, digamos, porque la persona va a saber que hay una sanción y no lo va a volver a repetir. Pero también sabemos que, que es una forma muy, podríamos decir, muy simplista o muy simple de resolver un problema, eh, porque efectivamente esto no aborda las causas, los elementos que están a la base. La justicia restaurativa logra abordar los elementos que están a la base, em, porque de eso se trata, de mirar el hecho de violencia o el delito en su complejidad. ¿Ya? Y eso significa mirar los distintos actores involucrados, mirar el contexto en que esto se produjo y por lo tanto requiere una mirada integral del fenómeno. Y eso las instituciones del sistema de justicia no están acostumbradas a hacerlo porque no es su tarea. Entonces, parte de las labores, de los desafíos que tuvimos que desarrollar, hemos tenido que desarrollar y que he visto que la implementación requiere, es que las partes, y aquí estoy hablando de las partes institucionales, Defensoría, Fiscalía, Poder Judicial, puedan efectivamente eh, mirar esta situación que está ocurriendo, em, no desde la lógica de nuestra institución, sino desde la lógica de este caso, de la lógica del caso y de lo que sería bueno para el caso. ¿Qué significa que podamos resolver o acompañar o ayudar a este caso, a estas personas en particular, a que puedan resolver lo que está a la base del delito? Tal vez hubo un conflicto, tal vez hay un problema interpersonal, tal vez el delito viene de una escalada de temas relacionales, pero incluso si las personas no se conocen, ¿no? Por ejemplo, una agresión en la calle entre dos personas que no se conocen, em, incluso allí podemos hablar de que se produjo un conflicto que tenemos que resolver, ¿ya? Eh, y que sin el abordaje restaurativo eh, quedamos de alguna manera sin la posibilidad de abordar las causas. Entonces tenemos un elemento cultural, organizacional, que tiene que ver con cómo nosotros miramos el conflicto, el delito, y cómo también miramos a los usuarios, a los participantes, a las partes mismas, ¿no? Al joven infractor de ley o al adulto infractor de ley y la víctima. Eh, y ahí viene toda una serie de creencias que se ponen en juego, ¿no? ¿Qué tanto creemos en las capacidades de las personas para tomar decisiones? ¿Qué tanto creemos en la capacidad, ¿no es cierto?, de las víctimas de participar de un proceso a pesar de que puedan demostrarse que están tristes, que están afectadas por lo vivido, etcétera? Pero por otro lado, tenemos también un elemento que no es menor y que tiene que ver con los aspectos más bien organizacionales propiamente tal, como tiene que ver con los sistemas de registro que usamos para monitorear o para, eh, digamos, registrar y dejar memoria de las cosas que estamos realizando, pero también la manera en que nosotros incentivamos las derivaciones a la justicia restaurativa. ¿Cómo se incentiva desde las organizaciones? Muchas veces vimos nosotros que a veces las organizaciones tenían todo un sistema de incentivos, por ejemplo, en fiscalía, para lograr cerrar casos que iban en un sentido muy contrario a la derivación a mediación. Y por lo tanto, un fiscal, al momento de evaluar cómo podía proceder con un caso, iba a optar por la opción que le diera más beneficios también desde el punto de vista de sus objetivos, sus metas de logro que requiere cumplir y que se lo exigen, además, desde el trabajo. Entonces, tenemos aspectos estructurales organizacionales y tenemos aspectos culturales que son importantes. Y en estos aspectos se vinculan, por supuesto, porque las estructuras organizacionales de una institución reflejan también una cultura, ¿no? Los sistemas de registro que tenemos reflejan una cultura, qué tipo de cosas estamos monitoreando. Para terminar, me gustaría contar mucho más, pero sé que debo terminar por el tiempo. Quisiera decir que algunas cosas que nos resultaron tiene que ver con, yo me atrevería a decir dos cosas importantes. Una tiene que ver con
cómo poder, precisamente como esto es un cambio, que este cambio no podemos hacerlo sin la participación directa de los actores judiciales también. Cómo los involucramos en diseñar, en entender, en monitorear, en ir mirando cómo va avanzando la implementación. Y cuando los fiscales, los defensores, los jueces se involucran activamente, se acercan a las experiencias de justicia restaurativa y pueden ver incluso de manera mucho más cercana cómo esto resulta para las personas, se genera inmediatamente un cambio de actitud y eso un poco ha sido lo que nosotros hemos ido creando, es decir, generar como microclimas eh, favorables para la implementación de la justicia restaurativa en los lugares específicos que estamos implementando. Y otro elemento que parece ser muy relevante es asumir también la idea de que la justicia restaurativa es un proceso que requiere experticia por parte de los facilitadores, pero que estos facilitadores no basta con que podamos enseñarle el concepto de la justicia restaurativa en un principio y nada más. em, Sino que también podamos entender que esta práctica son desafíos permanentes desde el punto de vista de las herramientas técnicas, desde el punto de vista de los criterios éticos, y por lo tanto, em, una buena práctica en justicia restaurativa debiera significar una instancia de acompañamiento a los facilitadores, de reflexión, lo que se llama práctica reflexiva, ¿ya? Que incluso puede llegar en un nivel de implementar toda una estrategia de supervisión de casos para que estos facilitadores puedan tener, digamos, un otro con quien reflexionar sobre cómo está desarrollando y generando la intervención. Eso asegura calidad por un lado, calidad del proceso, pero también genera un proceso, una forma de abordar también el autocuidado o el cuidado de los equipos, de los facilitadores. Em, eh, pero también, y eso por último, también asegura una buena experiencia de crecimiento en estos programas que necesariamente tienen que seguir fortaleciéndose para poder seguir expandiéndose. Y quedo hasta acá y espero que esto de algo haya servido y les mando un abrazo muy grande a todos ustedes allá en el Ecuador. Un abrazo muy grande desde Chile.